Hola a todos, en este video hablaremos de la regla de L'Hopital. Esta es una regla muy sencilla que se aplica cuando tenemos una forma indeterminada al momento de evaluar un límite. Formas indeterminadas son como las que tenemos aquí en la pantalla, que puede ser 0 entre 0, infinito entre infinito, 0 por infinito, 1 elevado a infinito, 0 elevado a la 0, infinito elevado a la 0 y infinito menos infinito. Entonces, para cualquier forma indeterminada, la regla de L'Hopital dice que este límite cuando x tiende a debe de ser una función f de x dividida entre otra g de x, y para encontrar este límite lo que tenemos que hacer simple y sencillamente es derivar arriba y derivar abajo. Entonces este límite es igual al límite de la derivada de f de x entre la derivada de g de x cuando x tiende al valor de a. Y de esta manera podemos encontrar de forma muy sencilla el valor que nos están pidiendo este límite. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica la regla de L'Hopital. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x. Si yo evalúo directamente aquí, pues tenemos un 0 entre 0. Por lo tanto, esto está indeterminado. Así que esto debe de ser el límite cuando x tiende a 0. Y vamos a derivar arriba y abajo. Derivada de seno es coseno. Y la derivada de x es 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo evalúo el coseno de 0? Bueno, pues eso va a ser un 1. Entonces aquí tendríamos que esto es igual a 1. Y abajo seguimos teniendo un 1 y por lo tanto la respuesta final a este límite entendemos que es un 1. Y así de sencillo aplicamos L'Hopital. Entonces, siguiente ejemplo. En este de aquí, cuando el límite de x tiende a 3, de x cuadrada menos 9 entre x menos 3, normalmente tendrían que factorizar arriba, cancelar el término de x menos 3 y posteriormente evaluar. Dicho esto, límite cuando x tiende a 3, la derivada de lo de arriba pues es un 2x, entonces ponemos 2x. Derivada de lo de abajo es 1. Ahora al momento de reemplazar este 3 aquí donde va la x, tenemos que es 2 por 3 dividido entre 1, bueno, pues esto nos da que es un 6. Ahora en el tercer caso es lo mismo. Vamos a derivar arriba y derivar abajo. Derivada de x es un 1. Derivada de e a la x menos 1, bueno, pues esto sigue siendo un e a la x. Entonces, al momento de yo evaluar el límite, ya tengo que es un 1 dividido entre e a la 0. Y recordar que cualquier número elevado a la 0, pues me da que es un 1. Por lo tanto, aquí sería un 1 entre 1 y la respuesta es un 1. Más ejemplos de cómo se aplica la regla de L'Hopital. Entonces, en este primer caso, tenemos que es el límite cuando x tiende a infinito de 1 entre x dividido entre la tangente de 2 entre x. Si ustedes aplican el infinito directamente, pues van a tener que esto se les hace un 0 y van a tener aquí también otro 0. Tangente de 0 es 0 y por lo tanto esto es una forma indeterminada de 0 dividido en 0. Entonces L'Hopital, todo este límite debe de ser igual al límite cuando x tiende a infinito de, usamos regla de la cadena para derivar esto, nos queda que es menos 1 entre x al cuadrado. Usamos regla de la cadena para derivar esto de abajo, entonces tenemos que es secante cuadrada de 2 entre x que multiplica a menos 2 dividido entre x cuadrada. Entonces todo esto así. Aplicando álgebra podemos observar que se va a cancelar la x cuadrada con la x cuadrada y el negativo con el negativo. Entonces el límite que tenemos que evaluar es límite cuando x tiende a infinito de 1 entre 2 secante cuadrada de 2 entre x. Ahora, si aplicamos este infinito dentro de la secante cuadrada, entonces vamos a tener que esto es la secante de 0. Y la secante de 0, porque pues 2 entre infinito es 0, entonces ahí la secante de 0 pues nos daría que es un 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1 y tenemos ese 1 por 2 es un 2, por lo tanto ya la respuesta final definitiva sería que el límite es igual a 1 medio. Siguiente ejemplo.
tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del 0. Y tenemos que es el logaritmo natural de x dividido entre 1 entre x. Al momento de aplicar el 0 arriba y abajo, pues nos da que esto es la forma indeterminada de un infinito entre infinito. El límite entonces se aplica usando la regla del L'Hopital y decimos que límite cuando x tiende a 0 por la derecha es derivada del logaritmo 1 entre x, derivada de 1 entre x menos 1 entre x cuadrada. Aplicando álgebra, este límite vamos a reescribirlo extremos y medios. Entonces tenemos que es menos x cuadrada entre x. Y pues podemos cancelar esa x cuadrada, bueno, este cuadrado con la x, y nos va a quedar que solamente evaluamos este menos x. Y si tiende a 0 por la derecha, la respuesta final va a ser que el límite es igual a 0. Tercer ejemplo. Límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda del pi medios de secante de x entre secante de 3x. Este tiene truco. La regla del L'Hopital, porque vamos a derivar la secante arriba y abajo. La regla del L'Hopital se recomienda que cuando tienen una secante la transformen en un coseno. Entonces ese coseno lo que tienen que recordar es que la función secante es la recíproca de la función coseno. Entonces esto lo tenemos que aplicar aquí. Así que vamos a escribir este límite diciendo que esto es igual límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda del pi medios. Entonces tenemos que este secante de x nos va a quedar un coseno en la parte de abajo. Y este secante de 3x, como es recíproco, nos va a quedar coseno de 3x. ¿Qué hubiera pasado si hubieran trabajado la secante arriba y abajo y derivado? Bueno, pues se hacía muchas secantes. Tendrían secante por tangente y abajo secante por tangente. Tendrían muchas formas indeterminadas, entonces parecería que tendrían que derivar infinitas veces. Entonces, pues realmente no va por ahí. Lo que se recomienda es pasar primero a cosenos y ya teniendo los cosenos, pues entonces ahora sí aplicamos L'Hopital, porque recordar que el coseno de pi medios, pues aquí al final de cuentas pues nos va a dar 0. Entonces coseno, bueno, tenemos un 0 aquí y un 0 acá, sigue siendo indeterminado. Por lo tanto, vamos a derivar. Límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda. Derivada del coseno de 3x. Bueno, pues esto va a ser por regla de cadena menos 3 seno de 3x. Derivada del coseno, esto es menos seno. Entonces el negativo se va a cancelar con el negativo. Y podemos evaluar el seno de pi medios. Entonces aquí seno de pi medios, pues nos va a dar que es un 1. Y el seno de 3 pi medios, porque tendrían 3 pi medios aquí, nos va a dar menos 1. Entonces nos queda que esto es 3 por menos 1 entre 1. La respuesta final a este límite es igual a menos 3. Y ese sería el resultado de este límite. Siguiente ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x cúbica menos 3x más 2. Todo esto dividido entre 1 menos x más el logaritmo de x. Entonces, como podemos observar aquí, el logaritmo natural de x, si le ponemos el 1, vale 0. 1 menos 1 también es un 0. Entonces, de entrada tenemos un 0 en la parte de abajo. Y en la parte de arriba tenemos 1 al cubo, que esto pues va a ser 1. 1 menos 3, que es un menos 2, más 2, esto puede ser 0. Entonces la forma indeterminada es del tipo 0 entre 0. Entonces vamos a aplicar la regla del L'Hopital para decir que el límite cuando x tiende a 1 es igual, derivamos arriba, 3x cuadrada menos 3 y derivamos abajo. Entonces derivada de 1 es 0, derivada de menos x es menos 1 y derivada del logaritmo natural, esto es 1 entre x. Ahora, una vez hecho esto, vamos a volver a aplicar la regla del L'Hopital.
Entonces, ¿qué observamos? Que aquí tenemos otra vez 3 por 1 al cuadrado. Bueno, esto sigue siendo un 1. 3 por 1, 3. Menos 3 es un 0. Y tenemos 1 entre 1 es 1. Menos 1, 0. Volvemos a tener la misma forma indeterminada aquí. 0 entre 0. Entonces la regla del L'Hopital la pueden aplicar n veces hasta que encuentren un valor para este límite. Entonces yo puedo volver a hacer la derivada arriba y abajo y decir que el límite cuando x tiende a 1, pues va a ser otra vez derivar 6x y en la parte de abajo tenemos menos 1 entre x cuadrada. Ahora sí, puedo evaluar el límite 6 por 1, esto pues va a ser un 6. Y tenemos menos 1 entre 1 al cuadrado. Bueno, todo esto me va a dar menos 1. Aquí tenemos 6 entre menos 1 y la respuesta final a este límite es de menos 6. Siguiente ejemplo. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 más x elevado a la cotangente de x. Entonces, por inspección, si le ponemos este 0, tenemos que aquí me queda un 1. Y la cotangente de 0, cuando te aproximas por la derecha, pues esto tiende a ser infinito. Entonces tenemos la forma indeterminada de un 1 elevado a infinito. Entonces aquí tenemos que aplicar la regla del L'Hopital, pero aquí tenemos que hacer un pequeño análisis matemático para que podamos verlo fácilmente. Entonces vamos a trabajar solamente con la función, con todo esto que tenemos aquí. A eso yo lo voy a llamar y. Entonces y va a ser igual a 1 más x elevado a la cotangente de x. Vamos a empezar con eso. Necesito bajar esa cotangente. Entonces para bajar esa cotangente yo voy a aplicar el logaritmo natural. Entonces logaritmo natural de la y es igual a cotangente de x que multiplica al logaritmo natural de x más 1. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer con esto? Bueno, yo voy a pasar esta cotangente del otro lado de la igualdad de tal manera, o bueno, mejor dicho, más que pasarlo al otro lado de la igualdad, mejor vamos a usar la función recíproca. Entonces la función recíproca de la cotangente, bueno, pues es 1 entre tangente, entonces vamos a manejarlo mejor así. Que esto sea dividido entre la tangente. Aquí está. Ahora vamos a hacer inspección de esto. Si yo aplico o analizo los límites, vamos a suponer que aquí al final de cuentas le pongo este x cuando tiende a 0 por la derecha. Si aplico aquí este límite, bueno, pues me queda que es un 0 y la tangente de 0 pues es un 0. Entonces yo no podría aplicar la regla del L'Hopital directamente porque pues esto sigue siendo una forma determinada del 0 entre 0. Ahora, ¿se puede aplicar la regla del L'Hopital cuando tenemos algo así? La respuesta es que sí, sí se puede. Solamente que en vez de usar directamente la función, solamente está usando todo en términos de logaritmo, pero pues la verdad es que esto sí se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que esto que tenemos aquí de este lado del logaritmo natural de x más 1 entre la tangente, solamente esto voy a derivarlo arriba y voy a derivarlo abajo. Entonces vamos a decir que esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de derivada del logaritmo natural de x más 1. Bueno, esto es 1 entre x más 1. Derivada de la tangente de x, esto es la secante cuadrada. Muy bien, ahora a esto sí lo puedo evaluar. Entonces, si le pongo un 0 aquí y le pongo un 0 acá, pues yo voy a tener que esto es un 1 entre 1 al cuadrado. Sigue siendo 1. Entonces, todo esto que acabo de hacer es nada más para decir, apliqué el límite, el límite que estamos viendo aquí. Es para decir que el logaritmo natural de y, o mejor dicho, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de y, porque ese logaritmo natural es esto que estamos trabajando aquí, es igual a 1. Pero
yo no empecé con esto del logaritmo natural de y, me voy a regresar a la variable original. Entonces la variable original es x. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tengo que elevar todo al número de Euler. Entonces aquí, límite cuando x tiende a 0 por la derecha, número de Euler logaritmo natural de y igual al número de Euler elevado a la 1. Y ahora sí, ya tengo que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y es igual a e a la 1. ¿Y cómo se llama y? Bueno, por eso fue importante la parte del inicio donde yo definí que la función se va a llamar y. Entonces, ¿se fijan? Es simple y sencillamente, bueno, véanlo como si fuera un cambio de variable. Un cambio de variable en donde pues lo trabajo como logaritmo, pero con este logaritmo está más fácil operar aquí con el logaritmo y la tangente. Aquí aplico el L'Hopital y luego me regreso. Entonces, si se fijan, llegué al mismo resultado de este logaritmo natural. Y si ponemos el resultado ya final, bueno, pues esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función original 1 más x elevado a la cotangente de x. Todo esto va a ser igual al número de Euler. Entonces, siempre que sean límites de la forma que es 1 elevado al infinito, o bien que sean un límite pero que tienen una función tipo cotangente, tipo logaritmo, tipo seno, cualquiera que esté como exponente, hay que hacer un procedimiento similar. Hacen el procedimiento similar, lo ponen de una forma en donde puedan evaluar el L'Hopital y se regresan a la variable original tomando en cuenta la definición que tienen aquí. Vamos a ver ahora integrales en donde se aplica la regla del L'Hopital. Primero, es importante entender que este tipo de integrales se llaman integrales impropias. ¿Por qué se llaman así? Bueno, por una de dos razones. Una es que el integrando tiene una discontinuidad, es decir, que la función que tenemos aquí tiene discontinuidades, o que se genera una forma que está indeterminada del tipo 0 entre 0, infinito entre infinito, y todas las que se vieron en el inicio del video. Entonces, en este contexto, en el límite cuando es 0, tenemos un 0 por el logaritmo natural de 0. Y este logaritmo natural de 0, si recuerdan cómo está la función del logaritmo, entonces aquí voy a hacer el bosquejo de cómo estaba. Aquí esto es 1, pues esto está más o menos así. Entonces aquí no puede ser 0, entonces tiende a ser un infinito negativo. Por lo tanto, aquí tenemos la forma que es 0 por un infinito y esto pues está indeterminado. Entonces, ¿qué hay que decirle aquí a la integral? Tenemos que decirle el límite cuando a, que esto pues va a ser la parte del límite inferior, cuando esa a tiende a 0 y te estás aproximando por la derecha del 0. O sea, el 0 está aquí, tú te aproximas por la derecha del 0. Y esto pues va a ser la integral de a hasta 1, x logaritmo natural de x por dx. ¿Cómo se resuelve esta integral? Bueno, esta integral se resuelve por la técnica de integración por partes. Si no se acuerdan de la técnica de integración por partes, consulten el video que está aquí en el canal. Está en la lista de reproducción de cálculo integral. Vayan, véanlo. Recuerden la fórmula de una vaca sin cola vestida de uniforme. Y luego ya la resuelven. Entonces, recordando esa regla, van a poner u y van a poner dv. Entonces, recordando también la palabra hilate para darle prioridad a la derivada. Inversa logaritmo algebraica trigonométrica exponencial. Entonces, de esto se le da prioridad al logaritmo natural. La derivada del logaritmo natural es dx entre x. Y luego aquí vamos a integrar a este x. Y aquí pues nos quedaría que es 1/2 de x cuadrado. Ahora, recordando también u por v menos la integral de v de u. Bueno, esto nos quedaría que es logaritmo natural de x que multiplica a 1/2 de x cuadrada menos la integral de x cuadrada entre 2 que multiplica a dx entre x.
Entonces aquí, bueno, pues va a cancelar este cuadrado con este x y solamente tenemos que integrar esta expresión. Entonces ya la respuesta final de cómo nos quedaría integrado esto es, lo voy a poner aquí arriba, el límite cuando a tiende a 0 por la derecha, vamos a abrir un corchete, y nos quedaría que esto es 1/2 de x cuadrada logaritmo natural de x menos, nos queda que es la x cuadrada entre 4. Y esto acuérdense que va a ir del punto A al punto 1. Dicho todo esto, entonces vamos a continuar con la evaluación de la integral. Entonces vamos a evaluar la integral, primero lo que es el punto 1. Entonces aquí tenemos que es límite cuando a tiende a 0 por la derecha, y le ponemos 1/2 por 1 al cuadrado logaritmo natural de 1 menos 1 al cuadrado entre 4. Y luego vamos a aplicar aquí el teorema fundamental. Pongan este menos del teorema y escriban lo que, bueno, pues lo que falta de evaluar, que esto es 1/2 de la a cuadrada logaritmo natural de a menos a cuadrada entre 4. Cierran este corchete y pues van a cerrar el otro corchete que tienen por acá. Ahora, de todo esto, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, todo esto se concluye que el logaritmo natural de 1 es 0 y por lo tanto este primer término vale 0. Y luego tenemos que es este siguiente término que es menos 1 al cuadrado entre 4. Bueno, pues este se queda, que viene siendo menos 1/4 al final del día. Entonces voy a escribir aquí 1/4 negativo. Este de aquí es el que vamos a evaluar con L'Hopital porque es una forma indeterminada, que esto pues ahorita lo explico. Y este de acá, bueno, pues directamente es 0 al cuadrado entre 4, entonces este se cancela. A fin de evaluar este término que tenemos por aquí, lo que tenemos que hacer es acomodarlo. Entonces yo no puedo evaluar L'Hopital si el término está así. Entonces, y recordemos, esto es 0 por una forma que es del logaritmo de 0 infinito. No lo puedo evaluar directamente así. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que reescribirlo diciendo que a cuadrada logaritmo natural de a, y voy a acomodar esta a en la parte del denominador, y para hacer eso yo voy a acomodarlo así, 1 entre a cuadrada, y de esta manera ahora sí ya lo puedo pues ya puedo aplicar el L'Hopital en esta expresión, porque si aplico el L'Hopital ahora sí puedo decir derivada del logaritmo natural de a, pues es 1 entre a, y derivada de lo que tengo aquí abajo, pues esto me va a quedar que es un menos 2 entre a cúbica. Eso es derivando arriba y derivando abajo. Y si yo aplico lo que son las propiedades de extremos y medios, entonces ¿qué es lo que pasa? Que voy a tener que me queda un menos al cuadrado entre 2. Entonces ahora sí, puedo aplicar límite cuando a tiende a 0 por la derecha del 0 de menos a cuadrada entre 2, y esto al final del día se va a cancelar porque esto es como decir menos 0 al cuadrado entre 2 vale 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este término se cancela. Por lo tanto, la respuesta final a todo esto es que la integral que va de 0 a 1 x logaritmo natural de x es igual a menos 1/4. Y el último ejemplo que vamos a ver en el video de hoy es la integral que va de 1 a infinito de x entre x que multiplica la raíz de x cuadrada menos 1. ¿Cuál es el truco aquí? Que esta integral yo no la puedo evaluar directamente en el 1 y esta integral yo no la puedo evaluar en infinito. ¿Por qué no la puedo evaluar en 1? Porque aquí
1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, raíz de 0, 0. El 1 que voy a tener acá afuera por el 0, 0. Y tienes un 0 en el denominador, por lo tanto, esto pues se indefine. Entonces forma ahí un 1 entre 0, es infinito, discontinuidad. En el caso del infinito, pues precisamente porque es un término infinito, pues realmente no sabes cuánto vale. Entonces aquí no puedes hablar directamente en infinito, así que hay que aproximarlo. Por lo tanto, este integral hay que partirle en dos. Vamos a partir este integral diciendo que va el límite cuando te aproximas a este 1 por la derecha del 1, y vamos a decir que es a aproximándose a 1 por la derecha. Entonces aquí es la integral de a, y vamos a agarrar un punto arbitrario que esté aquí en este tramo de 1 infinito. Yo voy a tomar el 2. Aquí pues va a ser muy sencillo el 2 porque pues digo, es un punto muy cómodo, realmente no importa, pero el punto es que tomen un punto aquí que sea fácil de manipular, y van a tener la integral. Esto es x cuadrada menos 1, más el límite cuando a, aquí sería b, tiende a infinito y te aproximas por la izquierda de ese infinito, sería de 2 a b, y el mismo integrando. Aquí está. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es que se tiene que resolver este integral. ¿Cómo se resuelve este integral? Uno es que esto es por la antiderivada porque es una integral directa, y 2 es por la sustitución trigonométrica. Entonces, como a mí me gusta complicarme la vida, yo voy a hacer la sustitución trigonométrica. Entonces aquí vamos a decirle que, viendo cómo está la parte de la raíz, yo voy a decirle que x, voy a acomodarlo un poco más aquí, que x va a ser igual a la secante del ángulo. O que x cuadrada es igual a la secante cuadrada del ángulo. Igual, esto lo escribo y esto lo voy a derivar. Derivada de secante del ángulo es secante por tangente del ángulo y diferencial del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí yo voy a tener secante por tangente, y en la parte de abajo yo voy a tener secante, y en la parte de abajo yo voy a tener secante cuadrada del ángulo menos 1. Y aquí, pues falta el diferencial. Pero secante cuadrada del ángulo menos 1, todo este término que tenemos por aquí, es igual a tangente cuadrada del ángulo. Y si le saco la raíz a esa tangente cuadrada, pues lo que voy a tener es secante del ángulo, tangente del ángulo, dividido entre secante del ángulo, tangente del ángulo y el diferencial. ¿Qué se concluye? Que todo este término se cancela, es divisible, se hace 1. Y la integral, pues es el ángulo, en teoría más una constante, y aquí, pues nos quedaría que el ángulo es la arcosecante de x. Más una constante si la integral estuviera indefinida, pero como tenemos una integral definida, pues vamos a trabajar con esta arcosecante. Entonces, en este primer punto, tenemos límite cuando a tiende a 1 por la derecha de la arcosecante que va de a 2, más el límite cuando b tiende a infinito por la izquierda de la arcosecante que va de 2 a b. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, vamos a aplicar aquí los teoremas. Teorema fundamental. Entonces, límite cuando a tiende a 1 por la derecha, arcosecante de 2 menos arcosecante de a, más el límite cuando b tiende a infinito por la izquierda, arcosecante de b menos arcosecante de 2.
Ahora, realmente a mí no me interesa saber cuánto vale el arcosecante de 2, porque fíjense, en el primer límite la tienen positiva, aquí está positiva, y en ese segundo límite la tienen negativa, entonces esto se cancela. Realmente lo que a mí me interesa saber es cómo interpretar la arcosecante de B y cómo interpretar esta arcosecante de A. Eso es lo que realmente me va a importar aquí. Y para eso, bueno, pues hay que ver qué nos dice la trigonometría. Recordemos un poco. La trigonometría nos dice que si vamos a la secante de, esto es pi medios. La secante de pi medios, bueno, pues nos decían que esto era infinito, que bueno, indefinida, infinito, como lo quieran interpretar. Eso quiere decir que si yo le hago lo que es la inversa, pi medios debe de ser la arcosecante de infinito. Entonces, este punto de azul, pues sería la respuesta para este primero que tenemos aquí. Ahora tenemos que ver qué pasa en el caso del arcosecante de 1. Entonces, vamos a recordar otra vez trigonometría. En el caso de lo que es la secante de 0, la secante de 0 es igual a 1. Por lo tanto, 0 debe de ser igual a la arcosecante de 1. Entonces, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que este término se va a hacer 0 y que este término que tenemos aquí se va a hacer pi medios. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta a esta integral? La respuesta final definitiva es que la integral es igual a pi medios.